Vale, bueno, pues vamos a hacer entonces el repaso sobre HTML5, ¿vale? La idea es que voy a destacar sobre todo la filosofía y las modificaciones, no, los añadidos que hace HTML5 a HTML4, ¿de acuerdo? Si hay alguna curiosidad que tengáis, me lo decís y ya está, me paráis, ¿vale? Básicamente, bueno, como siempre, voy a saltarme unas cuantas transparencias. Como siempre, la filosofía de trabajo es la de HTML, es la de usar etiquetas. Un momentito, esto es lo que yo buscaba, ¿vale? Usar etiquetas. La filosofía es utilizar etiquetas, ¿vale? El HTML es un lenguaje de marcas, punto. Uno no puede programar con HTML, ¿vale? Es un lenguaje de marcas que le dice al navegador, oye, esto empieza aquí y esto tiene que venir en azulito, ¿vale? O esto es más grande, o esto está centrado, o esto está... Bueno, si mezclamos un poco el HTML y el CSS, ¿vale? Pero quiero decir que son lenguajes de marcas. Vos podéis asumir que un editor de textos hace lo mismo. Cuando vosotros grabáis el texto que estáis escribiendo con el editor de textos, además de grabar el texto que habéis escrito, tiene que guardar una marquita diciendo, oye, que esto lo ha puesto en negrita, ¿vale? Y aquí acaba la negrita. Pues tiene que poner esas marcas para que cuando recupere el texto, ¿vale? Pueda mostrarlo como está. Pues el HTML es más o menos lo mismo. Es un lenguaje de marcas que indica, en los que se deben de indicar cuando aparecen, cuando empieza un determinado elemento o forma, ¿vale? Y cuando termina, ¿de acuerdo? Entonces, las marcas, todas en general, aparecen por pares. Es mentira que sean todas, pero en general aparecen por pares, ¿vale? Es la marca de inicio y la marca de fin. Eso tiene sentido, es decir, aquí empieza la negrita, aquí acaba la negrita. Recordad que estamos hablando de que HTML es un fichero ASCII, ¿vale? El HTML se escribe en un fichero ASCII normal y corriente, texto en claro, ¿vale? Pues os decía, el HTML, ¿vale? Es un lenguaje de marcas y esas marcas vienen por pares, ¿vale? Siempre por pares. ¿Qué es lo que pasa? Si os fijáis en esta etiqueta, que es un ejemplo, ¿vale? Tenemos la marca de inicio y la marca de fin. Y en medio, los elementos sobre los que actúa esa marca. Esto es HTML, básicamente. Después las etiquetas pueden hacer referencia al tamaño, a la posición, al color, ¿vale? Hay muchas de las etiquetas que aparecen en estas transparencias que yo utilizo con fines académicos, pero que están obsoletas, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque después se pasan a CSS, ¿de acuerdo? Pero en principio pueden afectar a cualquier elemento. Hoy en día, sobre todo, lo que se utilizan son etiquetas de contenedores, ¿vale? La etiqueta, seguro que habéis oído hablar de ella, pues la etiqueta div, ¿vale? Div o span, que son contenedores que se usan para que un conjunto de propiedades en CSS afecten a los elementos contenidos por esas etiquetas, ¿de acuerdo? Pero en principio, una etiqueta puede ser como esta, H1 lo que hace es convertir este texto en una cabecera, ¿vale? Con un determinado tamaño y con un determinado formato, y ese formato y ese tamaño, ¿quién lo ha decidido? Pues lo han decidido los sabios de la tribu, ¿vale? Os recuerdo que esto era una herramienta interna de un grupo de investigación y que por lo tanto lo que querían era pues que tener, por ejemplo, diferentes tipos de cabeceras, ¿vale? Pues H1 aparece con un determinado tamaño de fuente y en negrita, pues muy bien, pues aparecen así. H2 aparece con otro tamaño de fuente, pues muy bien, y casi de H1 a H6, ¿vale? Todas, en fin. En principio, yo no le quiero dar mayor importancia que sea la etiqueta H1, sino a la filosofía, ¿vale? Tenemos una etiqueta H1 y las etiquetas de cierre, como decía, aparecen por pares. Las etiquetas de cierre se indican mediante la barra antes del nombre de la etiqueta, ¿vale? Esta etiqueta de cierre se cierra con barra H1, ¿de acuerdo? Por supuesto, las etiquetas pueden tener atributos y un atributo es un modificador del comportamiento de la etiqueta. Es decir, H1, ¿vale? Es una etiqueta que lo único que hace es poner en un determinado tamaño y en negrita el texto que hay en medio, entre H1 y barra H1, y el atributo align, que por cierto está obsoleto, que nadie se le ocurra utilizar ese atributo, ¿vale? El atributo align lo que hace es modificar el comportamiento de esta etiqueta para que el texto que está en medio aparezca alineado al valor que se le pone en el atributo. En este caso, si os fijáis, align igual a comillas, center, comillas, ¿vale? Lo que hace es situarlo en el centro, centrado el texto, ¿de acuerdo? No tiene más historia. Entonces, todas
todas las etiquetas, ¿vale? O casi todas las etiquetas aparecen por pares, la de apertura y la de cierre. Es cierto que hay algunas otras etiquetas que no aparecen por pares. Cuando una etiqueta no aparece por pares, ¿vale? Por ejemplo, la etiqueta de retorno de carro, ¿vale? La etiqueta de retorno de carro es una etiqueta BR, ¿vale? Y la etiqueta de retorno de carro no tiene sentido que aparezca por pares. Aquí empieza el retorno de carro, aquí acaba, no al lugar. Aquí hay un retorno de carro y se ha acabado, ¿vale? Bien, pues esa etiqueta se puede cerrar en la misma etiqueta de apertura, ¿vale? De esa manera podríais estar, digamos, cumpliendo futuros estándares. Hoy en día, es curioso, para que os hagáis una idea, cuando reinaba el HTML4, tenía toda la pinta, en su día, que el siguiente estándar sería el XHTML, ¿vale? El XHTML era como el HTML4, pero decía, las etiquetas tienen que ir en minúsculas, no pueden ir en mayúsculas. Todas las etiquetas, aunque sean de una sola etiqueta, no tengan etiqueta de cierre, tienen que ir cerradas en la misma etiqueta de apertura. En fin, tienen que cumplir una serie de características en cuanto a la sintaxis, ¿vale? El HTML5 hoy en día se ha cargado todas esas normas, por ejemplo, decía el XHTML, los valores de los atributos, aquí center, del atributo align, ¿vale? Tienen que ir entre comillas, ¿vale? Hoy en día HTML5, los sabios de la tribu, el estándar, ¿vale? Ya dice que es exactamente igual. Tú puedes usar comillas o no, son optativas. Tú puedes poner las etiquetas en minúsculas o en mayúsculas, como quieras. Tú puedes cerrar una etiqueta que vaya en una sola, que haya solo una, ¿vale? Que no tenga etiqueta de cierre, la puedes cerrar en la misma etiqueta de apertura o no, como vosotros veáis, ¿vale? Bien, esto es una recomendación. Yo personalmente recomiendo que sigáis usando el HTML5 perfecto, pero con las reglas de sintaxis del XHTML, es decir, voy a escribir las etiquetas HTML en minúsculas, voy a escribir los valores de los atributos entre comillas, voy a cerrar las etiquetas aunque no sean por pares en la misma etiqueta de apertura. ¿Por qué? Porque como es optativo, si el futuro estándar de HTML sea XHTML5, una mezcla rara entre los dos, o no, ¿vale? Como es optativo, no os va a hacer ningún daño, pero si se ponen a exigir la sintaxis adecuada, ¿vale? Ya tendréis buenas costumbres, cuando menos, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacéis, mejor que mejor. Si no lo hacéis, que conste que no estáis incumpliendo ningún estándar, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis, lógicamente, la marca de inicio. La marca de inicio es H1, ¿vale? La marca de fin es barra H1. El contenido, que es el texto afectado por esas marcas, ¿vale? Y el atributo con su valor, ¿de acuerdo? En general, esta es la estructura básica de un documento HTML, ¿vale? Esta es la estructura básica de un documento HTML. Están las etiquetas, no os fijéis en la primera, están las etiquetas HTML barra HTML, que lo que indica es, a continuación, lo que viene es un documento HTML, la cabecera y el cuerpo del documento. Todos los documentos HTML se dividen en dos, ¿vale? Tenemos la cabecera y el cuerpo. En la cabecera, en general, va el título del documento, que es el texto que aparece en la pestaña del navegador. Ojo, no aparece en la ventana, ¿vale? Aparece en la pestaña del navegador, ¿vale? Después hay información, puede haber información acerca de los autores, información acerca de del documento en sí, con las famosas etiquetas metas, y alguien no ha oído hablar de ellas que me lo diga. Una etiqueta meta aporta información acerca del documento, ¿vale? O información acerca de los enlaces, los enlaces con otros ficheros como puede ser el CSS, los JavaScript, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y en la segunda parte, entre las etiquetas body y barra body, todo aquello que queréis que aparezca publicado en la página HTML, ¿vale? De tal manera que toda la cría del gusano de seda, ¿vale? Toda la descripción de la cría con todas las imágenes, no sé qué, que ponía antes de ejemplo, aparecería entre body y barra body, ¿vale? Esto es lo que se puede complicar más o menos, ¿vale? Bien, la etiqueta que tenéis arriba, el doctype, es una etiqueta para validación. Con el nivel de un máster, desde luego, deberíais de estar obligados a validar todos vuestros documentos HTML, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en la primera práctica me gustaría que estuviera validada, ¿vale?
¿qué es validar? Pues validar es simplemente comprobar que el texto que habéis escrito, el HTML que habéis escrito, es conforme al estándar, que no os habéis dejado ninguna etiqueta sin cerrar, que no os habéis dejado un atributo sin ponerle un valor, que no os habéis dejado, en fin, esta serie de cosas, ¿vale? ¿Y cómo valido yo un documento? Bueno, pues un documento lo puedo validar de varias maneras. La primera que se me ocurre es conectarme al W3C, ¿vale? Si os conectáis al W3C, tenéis el W3C. No, validator. Validator. 3c.org, creo que era. No. W3. Ajá, pero en vez Ah, de ese, me sin la C. perdón. Ahí está. Efectivamente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que aquí podáis validar, ¿de acuerdo? Todo el HTML que tengáis. Por ejemplo, si yo quiero validar un documento como este, ¿vale? Este no tiene nada, si os fijáis, es un documento HTML5 normal, ¿vale? Voy a quitarle esto, ¿vale? Esto es un documento HTML sin más, ¿vale? Lo único que indica es el tipo de documento que es. HTML5 os dice que no tenéis que escribir, no sé si habéis visto alguna vez un doctype de un HTML4, son unas etiquetas enormes en las que hay que indicar dónde está la DTD para buscar el estándar, y no solamente eso, sino si es transicional, si es estricto, si tiene frames, marcos, ¿vale? En este caso, para el HTML5 os dicen, mira, tú en el doctype simplemente tienes que poner que es HTML, ¿vale? Y por supuesto cumplir el estándar, ¿vale? Si os fijáis, el HTML, este documento, tiene por pares la de apertura y de cierre del HTML, la de la apertura y de cierre de la cabecera y la apertura y de cierre del cuerpo. En este caso, lo único que tengo es una etiqueta H3, que es igual que la H1, pero con un tamaño de texto más pequeño, ¿de acuerdo? Y lo único que a mí me gusta, por eso la he puesto aquí, para darme cuenta que quería escribirla por si en los ejemplos además que he puesto, que he subido al Moodle, he intentado ponerlo, pero se me puede escapar en alguna. Hay una etiqueta hoy en día con HTML5 que es mucho más sencilla que la de HTML4 para indicarle el conjunto de caracteres con el que trabajáis, ¿vale? Esto, si trabajáis siempre con el mismo editor o lleváis trabajando poco tiempo con editores modernos, no os va a pasar, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo he trabajado con editores un poco más antiguos, muchos de mis ejemplos están escritos con editores antiguos y no hace mucho que me he pasado a este que veis aquí, es el Brackets, ¿vale? Lo tenéis instalado, que yo creo recordar que lo he pedido que se instale, ¿vale? A mí me gusta mucho porque el Brackets tiene la posibilidad de gestionar extensiones, los típicos plugins para comprobar validaciones y demás, ¿vale? Pero no solamente por eso, sino porque además, si no lo habéis visto nunca en ejecución, el Brackets tiene incorporado un mini servidor en localhost, ¿vale? No hace falta instalar un Apache para probar vuestras páginas ni nada parecido. Teniendo en cuenta que nosotros aquí solo vamos a estar trabajando con HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Suena bastante razonable que si yo tengo un mini servidor incorporado en el editor, yo pueda solicitarle la ejecución, pinchando en el rayito arriba a la derecha, ¿vale? La ejecución, y lo que hace es instalar una especie de localhost, ¿vale? Llamar al navegador y servirle la página que estoy viendo, ¿de acuerdo? De tal manera, además, que si yo hago alguna modificación en el código, ¿vale? En cuanto lo salve, en lo que estoy visualizando se verá, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Se actualiza automáticamente, cosa que es bastante raro, ¿vale? Normalmente uno trabaja con un editor, salva el HTML, lo carga en el navegador, eso si trabajáis en local, ¿vale? En una parte de HTML y CSS sencillita, pues podéis trabajar en local y abrirlo como fichero en el navegador. En cuanto le complicáis un poco la vida al navegador, con tablas anidadas, con CSS complicado y tal, yo os recomiendo siempre
trabajar a través de un servidor, es decir, instalar un Apache o algo así en local, ¿vale? Y poder trabajar con él para servir las páginas, ¿vale? En este caso, este editor, ¿vale? A mí me facilita todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que podéis usar los editores que queráis, ¿de acuerdo? Vosotros, yo siempre digo que el mejor editor que podéis utilizar es el que estéis acostumbrados a usar. Hoy en día, pues probablemente los entornos que hayáis estado utilizando previamente a esta asignatura, ¿vale? Hayáis estado utilizando editores avanzados y es más que probable que alguno de esos editores tenga un servidor en localhost exactamente igual que este, ¿vale? Vosotros veréis, cada uno que utilice el que quiera. El que, si no tenéis ningún otro y queréis utilizar el localhost, pues tenéis el brackets ahí instalado, ¿vale? Eh, Decía que este editor, yo copio esto y lo puedo en la página del W3C, validarlo. Yo copio aquí directamente el texto y le doy a check, ¿vale? Eso lo que hace es darme los errores que haya en este texto. En este caso me está diciendo que efectivamente en la línea 4 tengo una etiqueta meta asignada, me he olvidado de terminar de contaros por qué esta etiqueta meta, ¿vale? Porque os decía que yo trabajaba con editores antiguos y el conjunto de caracteres con el que trabajan los editores modernos o con lo que se trabaja hoy en día suele ser UTF-8, ¿vale? Yo trabajaba con pues algún ISO o algo así. Entonces no me leen los ficheros, ¿vale? Entonces, para que no haya problemas con los caracteres, con los acentos, con no sé qué, lo que hago es poner esta etiqueta siempre meta charset igual a UTF-8, ¿vale? Que me permite trabajar con los acentos en los navegadores, ¿vale? Y así, ahora copio y pego el texto, le doy a check otra vez y me dice que efectivamente que no ha encontrado ningún error, ¿lo veis? No ha encontrado ningún error, vale. Bueno, se ve un poco pequeño, ¿vale? Si me hubiera olvidado de cerrar una etiqueta o algo parecido, ¿vale? Pues me habría dado un error. Si yo me olvido del barra H3, lo lógico es que al darle a check, ¿vale? Pues me diga, oye, hay un problema, ¿de acuerdo? Antes de la etiqueta barra body, ¿vale? Y hay un elemento que no has cerrado, ¿vale? De esta manera, cuando estéis convencidos de que tenéis un HTML con CSS, etcétera, etcétera, bien escrito, pero que no se visualiza, pues las validaciones os ayudan. De hecho, el W3C os lo podéis validar así o lo podéis validar directamente a través de subir el fichero en vez de escribir el texto, porque muchas veces el texto es mucho, ¿vale? Podéis directamente subir el fichero, le dais a examinar aquí, cogéis el fichero donde sea y lo valida exactamente igual, o si lo tenéis en un servidor público, le podéis poner la URL, ¿vale? De tal manera que lo captura de esa página, ¿vale? No solamente eso, las validaciones están muy bien, ¿vale? Pero a veces se vuelve un poco incómodo validarlo en el W3C por la conexión, etcétera, etcétera. Los editores normalmente tienen extensiones, editores avanzados tienen extensiones que os permiten validar directamente. En este caso, yo no lo tengo instalado porque acabo de actualizar, efectivamente, acabo de actualizar a la versión 1.7 de Brackets, pero yo creo que en las vuestras sí. Hay una extensión que se llama V3C Validator, ¿vale? Le añadís la extensión y os hace la validación directamente sobre el texto que tenéis, ¿de acuerdo? En el archivo, en el menú de archivos hay una opción de gestionar extensiones, ¿vale? Y le podéis dar a buscar y creo recordar que era la de la se llamaba W3 Validator. No, ya no está disponible. Está disponible esta otra. Instalar. Error en la instalación. Bueno, esto es por la versión que tengo yo del editor, supongo, pero en principio muchos de los editores tienen este tipo de validadores. De hecho, incluso los navegadores, Firefox tiene el HTML Validator, ¿vale? Dentro de los plugins y os aparece cuando coge una página, os aparece un check, normalmente por aquí, ¿vale? Si le instaláis el HTML Validator, ¿vale? Es un plugin como otro cualquiera.
¿de acuerdo? Y cuando visualiza, os aparece o un check verde, o un errorcito en rojo, o un warning, etcétera, etcétera, para indicaros que tenéis algún error en el HTML, ¿vale? Entonces, hombre, sobre todo cuando uno empieza, yo entiendo que vosotros ya no estáis empezando con HTML, pero cuando uno empieza es importante inicialmente validar todos los HTML. Por otra parte, también tenéis que pensar que muchas de estas marcas también venden, es decir, digamos que el hecho de lucir el GIF que dice está chequeado con W3C es una garantía para vuestra empresa, para vuestro cliente, para ir diciendo, bueno, pues mi HTML es conforme al estándar, ¿de acuerdo? Vale. Como os decía, bueno, pues lo que hay a partir de ahora es un montón de etiquetas, no vamos a visualizarlas evidentemente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio en breve en cuanto veamos un par de cosillas, pero bueno, para repasar un poquito, ¿vale? Pues fijaos aquí la etiqueta, estas son las opciones que define HTML5, ¿vale? Las etiquetas pueden ir en mayúsculas o minúsculas, los elementos sin etiqueta de cierre pueden cerrarlas o no al final, ¿vale? Esta es la manera de cerrar una etiqueta que no tiene cierre, que en HTML4 no tenía cierre, pues si os fijáis con la etiqueta BR se cierra, ¿vale? Después de la etiqueta, o sea, después, me refiero, dentro de la misma etiqueta al final del nombre, ¿vale? Las comillas son opcionales y el juego de caracteres codificados puede ser cualquiera, el que le indiquéis en el meta, ¿vale? Bien. Y después tenéis un par de opciones para indicar el tipo de documento. Fijaos, este es el doctype de un HTML4, ¿vale? Como veis es bastante follón, ¿de acuerdo? Todos los tipos de etiqueta meta que tenéis, bueno, todos no, hay unos cuantos más, pero en general lo que hacen es aportar información acerca del documento. Esto aporta, las etiquetas meta le aportan información a los buscadores, ¿vale? A los clasificadores de páginas, de tal manera que vosotros podéis aseguraros de que el buscador, en principio, pues conoce el autor, conoce las palabras clave, ¿vale? De vuestra página, etcétera, etcétera, ¿vale? Si queréis que vuestra página se clasifique correctamente, es una página muy específica, yo pues tengo una tienda de venta de artículos de pesca, pues lógicamente me interesa tener 4 o 5 palabras clave, ¿vale? Yo no sé nada de pesca, pero caña, anzuelo, pesca y mosca, no sé, en fin, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas palabras clave quiero que el buscador sea consciente de que esas son las palabras clave. Bueno, pues hay una etiqueta meta en la que uno puede poner keywords, por ejemplo, y en el contenido, ¿vale? Poner todas esas palabras clave para que los clasificadores busquen mejor. Ya sabéis que antiguamente había truco para hacer que vuestras páginas salieran siempre, ¿no? En todos los temas. Les decía que a partir de aquí lo que tenéis son un conjunto de etiquetas, ¿vale? Pues para poner texto, por ejemplo, la etiqueta P/P. ¿Eso qué determina? Determina un párrafo de texto, ¿vale? Oye, Santiago, ¿y yo para qué quiero determinar un párrafo de texto en HTML y no lo escribo directamente? ¿Vale? Entre body/body, que es lo que yo quiero publicarlo. Bueno, pues porque a lo mejor veremos que queremos que ese texto aparezca todo en azul. ¿Vale? Pues con el P/P yo puedo determinar que a todo ese párrafo el color que le afecte sea el azul, etcétera, etcétera. Pensad que el HTML, otra vez, no pasa de ser etiquetas de formato, ¿vale? O sea, de formato me refiero, el texto está en medio y el resto es todo formato y apariencia, ¿vale? Son etiquetas de presentación, ¿vale? Bueno, pues tenéis ahí muchos ejemplos, etcétera. Como imagino que sabéis, los espacios en blanco no se interpretan, los retornos de carro no se interpretan, ¿de acuerdo? Si yo tengo en mi página web algo como esto y yo aquí pongo un retorno de carro, ¿vale? 2 retornos de carro y entre la palabra es y la palabra información meto 1221 espacios en blanco, cuando yo visualice esto, lo voy a salvar para que se pueda visualizar, cuando yo visualice esto, ¿vale? No se van a ver ni un solo retorno de carro, ¿vale? Ni los espacios en blanco. ¿Por qué? Pues porque lo único que se hace es interpretar un espacio en blanco y ningún retorno de carro. Si yo quiero un retorno de carro, lógicamente lo que tengo que hacer es poner la etiqueta BR, ¿vale? Ahora sí, ahí está el retorno de carro, ¿vale? Bien. En fin, bueno, pues ahí tenéis un montón de etiquetas.
¿vale? Muchas de estas etiquetas que hay en estas transparencias, ojo, están obsoletas, e insisto que yo las pongo simplemente por motivos académicos, ¿vale? Para indicar, bueno, cómo son, o por si acaso veis algún documento un poquito más antiguo. Pero desde luego, lo que yo ya no admito de ninguna manera es que, voy a pasar un poquito para adelante, ¿vale? Ahora volvemos un momento para atrás, es que alguien me presente ya etiquetas de este estilo, por ejemplo, ¿vale? Las que nosotros denominamos etiquetas de estilo físico, ¿vale? Las etiquetas de estilo físico son las etiquetas que cambian la presentación del texto o del elemento al que afectan. Por ejemplo, B barra B. Como veis, el texto que hay en medio se visualiza en negrilla. Eso hoy en día, de hecho, no pasa una validación del estándar, ¿de acuerdo? Eso te dice, mira, esto está obsoleto, si tú quieres poner un texto en negrilla, vete a CSS y le dices que ese elemento va en negrilla. Ya veremos cómo, ¿vale? También viendo un poco la filosofía de estas cosas, ¿de acuerdo? Pero este tipo de etiquetas, que por cierto llamamos de estilo físico, simplemente porque afectan a la apariencia, ¿vale? Pues negrilla, itálica, subrayado, más grande, más pequeño, tachado, en fin, ¿de acuerdo? Todas estas, en contraposición con las que he llamado aquí estilos lógicos. ¿Por qué? Porque las que tienen estilo lógico son, las que yo he llamado como estilo lógicos, son las mismas o tienen una equivalencia con los estilos físicos, pero además aportan semántica, ¿vale? Es decir, los sabios de la tribu, cuando se pasaban un documento en el que había una cita, por ejemplo, ¿vale? Decían, oye, ¿cómo ponemos una cita en nuestros documentos? Ah, pues mira, ¿cómo se pone una cita normalmente en un documento académico, en un documento técnico? En itálica, ¿no? Se pone en itálica normalmente. Como dice el investigador menganito, comillas, itálica, ¡pum! Y se pone todo en itálica para que se vea que es una cita. Bueno, pues estos señores, además de definir que fueran itálica, dijeron, pero en vez de eso, vamos a inventarnos una etiqueta que además aporta la semántica de que eso es una cita, ¿vale? Y entonces inventaron la etiqueta cite barra cite. ¿Lo veis? Esa etiqueta lo único que hace es poner en itálica. Oye, Santiago, ¿y entonces por qué no ponemos directamente I barra I? Pues simplemente porque aporta una determinada semántica y cuando los demás veían la etiqueta, además de saber que estaba en itálica, sabían que era una cita. ¿De acuerdo? Todas estas de estilo lógico, hoy en día, la verdad, yo os voy a decir una cosa, profesionalmente no las he usado nunca, lógicamente las he utilizado mucho para hacer experimentos y poder enseñarlas en clase, ¿vale? Pero profesionalmente no las he necesitado utilizar nunca, sobre todo porque además a todas estas de estilo lógico también quedan obsoletas desde el momento en que aparece CSS. Y CSS, como tiene clases y en el nombre se le puede aportar semántica a las clases, ¿vale? Pues ya no tiene mucho sentido, ¿vale? Voy un momentito para atrás para ver que no me he olvidado nada importante, pero vamos, en principio son todo etiquetas. Lo único que me he colado así un poquito importante, por si alguien no lo ha visto nunca, son cómo se escribe un comentario, ¿vale? Los comentarios no deja de ser texto que no se muestra en pantalla, aunque esté en la etiqueta entre body barra body, ¿vale? Con menor admiración menos menos y se cierra con menos menos mayor, ¿vale? Y el tema de los caracteres especiales, ¿vale? En teoría, cuando yo escribo una O acentuada, como ha pasado en este código, yo he escrito aquí, esto es información, ¿vale? Perdón, esto es información, teniendo en cuenta que yo he escrito la O acentuada directamente, ¿vale? Que yo he escrito la O acentuada directamente, es muy probable que me encuentre con problemas a la hora de visualizarlo. Pero como he puesto la etiqueta meta charset igual a UTF-8 y este editor en concreto trabaja con UTF-8, el navegador al leer la etiqueta, ¿vale?, sabe cuál es el conjunto de caracteres que tiene que usar. Y por lo tanto no va a tener problemas a la hora de visualizar, perdón, que no lo he salvado, no va a tener problemas a la hora de visualizar la O acentuada como cualquier otro carácter especial, ¿vale? Pero esto es debido a que yo estoy utilizando una tabla de caracteres, ¿vale?, que es con la misma con la que estoy trabajando. Si esta página yo la publicase y alguien la viese desde Inglaterra, ¿vale? Claro, por mucho que yo le estoy diciendo que la tabla de caracteres es UTF-8, la tabla de caracteres de una máquina en
Gran Bretaña no tienen la O acentuada, ¿vale? Entonces le va a aparecer el correspondiente carácter que tenga en la tabla de caracteres, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Eso se soluciona simplemente usando los caracteres especiales, ¿vale? Los caracteres especiales son estos, y en vez de aquí donde pone que ampersand e acute punto y coma representa la E acentuada, lo que quiere decir es que cualquier vocal acentuada se representa con un ampersand, la vocal que queremos acentuar, acute, punto y coma. Todos los caracteres especiales empiezan por ampersand, terminan en punto y coma, y dentro es el carácter que lo describe, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero escribir un menor, el símbolo de menor, en teoría, el navegador lo podría confundir con una etiqueta HTML, ¿vale? Porque las etiquetas HTML empiezan por menor. Si yo quiero escribir 5 menor que 7, es probable que el navegador lo confundiese. Y, pues, bueno, pues no interpretase bien ese carácter, ¿vale? Para escribir un menor, yo simplemente tengo que escribir ampersand lt, punto y coma, ¿vale? LT es de less than. Normalmente todo esto, lógicamente, son la nomenclatura en inglés, ¿vale? GT de greater than, ¿vale? El euro, yo quiero representar el euro, pues ampersand euro, punto y coma. Un espacio en blanco, ¿vale? Pues un espacio en blanco que quiero que se interprete, como os he dicho, si yo pongo 5 espacios en blanco no se interpretan, solo se interpreta uno, pues si yo quiero que se interpreten varios, por cada espacio en blanco pongo ampersand nbsp, punto y coma, ¿vale? nbsp de one blank space, ¿vale? O la ñ con la tilde, ¿vale? La tilde de la ñ, ¿cómo se llama la tilde de la ñ? Younger. Así le dijeron en clase. Se llama virgulilla. Virgulilla se llama el carácter de la ñ, ¿vale? La virgulilla, que normalmente en informática, en Unix, quiere decir el home de un usuario, ¿vale? Eso se llama virgulilla. Bueno, pues esa virgulilla, ¿vale? Se consigue sobre la n con la n, ampersand n tilde, ¿vale? Bien, eso en cuanto a los caracteres especiales. Y después tenéis un montón de etiquetas, insisto, para los encabezados, en fin, todas las tenéis ahí. No me voy a parar en ellos porque no es el objetivo de esta clase trabajar con ello. Y una cosa, indicaros simplemente lo de las longitudes. Hay un atributo en HTML, que no en CSS. En HTML no se indican unidades de medida. Cuando un atributo utiliza unidades de medida, cuando un atributo es un número, ¿vale? No se indican unidades de medida, ¿de acuerdo? En CSS sí, en HTML no, ¿vale? Cuando ponéis un número en HTML, como valor de un atributo, estáis indicando siempre píxeles, ¿vale? A no ser que le pongáis el símbolo del tanto por ciento. Cuando a un elemento como este, como el que sea, le ponéis en un atributo como puede ser width, ¿vale? Que por otra parte está obsoleto, ¿vale? El atributo width, ¿vale? Le ponéis igual a 200, lo que queréis decir son 200 píxeles. Y si ponéis el símbolo del tanto por ciento, como figura aquí, ¿vale? Lo que estáis indicando es el 50%. ¿Pero el 50% de qué? Eso es importante, ¿vale? Siempre de su contenedor. En HTML, las etiquetas crean una jerarquía, ¿vale? Entre body y barra body, yo pongo h3 barra h3. Pero muchas o casi todas las etiquetas de HTML son anidables, ¿vale? Por ejemplo, un formulario no se puede meter dentro de otro formulario, ¿vale? Pero un formulario se puede meter dentro de un div barra div, ¿vale? Una tabla se puede meter dentro de un h3 barra h3 o un h3 barra h3 dentro de una tabla, ¿vale? Entonces, casi todas las etiquetas son anidables y por lo tanto forman una jerarquía y por lo tanto muchas de las etiquetas tienen un contenedor específico y si no lo tienen, su contenedor es body barra body, ¿lo veis? ¿Vale? Porque al final todo lo que yo quiero publicar está entre body barra body. Luego, en cuanto yo ponga un tamaño en HTML con tantos por ciento, se está refiriendo al tanto por ciento del tamaño respecto de su contenedor. Lo digo porque muchas veces cuando usamos imágenes, ¿vale? La gente le pone tamaño, ¿vale? Y dice, bueno, está pensando en el tamaño de la imagen. La imagen suele tener un tamaño real. Entonces dice, no, lo quiero al 50%. Al 50%, la imagen es así, la quiero al 50%. Y le pone el 50%. Y le sale mucho más grande de lo que es.
¿Por qué? Porque ese 50% no se refiere al tamaño original de la imagen, se refiere al tamaño de su contenedor. Si su contenedor era el body, pues va a ocupar la mitad de la página. ¿Lo veis? Entonces, simplemente como curiosidad, ¿vale? Bueno, los estilos físicos que habíamos visto antes, los estilos lógicos, que tenéis unos cuantos. Después, si queréis practicarlos, pues los practicáis un poquito con el ejercicio que pongamos, pero vamos, no tienen mayor historia. Como veis, hay estilos lógicos incluso de address barra address. O sea, cuando yo vaya a poner una dirección, ¿de acuerdo? Utilizo el estilo lógico address barra address. Bueno, bien. En fin, hoy en día, insisto, en cuanto tenéis una clase que le podéis llamar address, pues ya está, ¿vale? Más cositas. Esta etiqueta que tampoco quiero que se utilice, sí que, porque está obsoleta, ¿vale? Está en desuso. Esto en inglés es deprecated. Deprecated quiere decir en desuso, no que no vaya a funcionar, ¿vale? Todas estas etiquetas que yo he puesto en desuso, ¿vale? Funcionan perfectamente, pero no cumplen el estándar, ¿vale? Es decir, si vosotros le pasáis el estándar de HTML5, os va a decir que están obsoletas y que las cambiéis, ¿vale? Pero funcionan, las mantienen por compatibilidad con las páginas anteriores, con las páginas antiguas, ¿vale? Esta etiqueta a mí me sirve para discutir dos cosillas. Lo primero es el tamaño. Bueno, el tamaño indicado en una etiqueta font antigua se refiere al tamaño de la letra, ¿vale? Normalmente oscila entre 1 y 7, ¿de acuerdo? Y el problema es que las fuentes, que además aquí con el atributo face se le podía indicar la familia de la fuente, ¿vale? Cuando en HTML4 se le indicaba a una página web una fuente para usar en una página, había un problema, y es que la tenía que tener instalada el navegador del cliente, que es donde se va a visualizar, ¿vale? Entonces, hombre, siempre podíais detectar si la tenía instalada o pedir que la instalara, pero a ver, si vosotros le pedís a un experto usuario de web que instale una fuente, pues no tiene ningún problema. Pero recordad que la mayoría de la gente no tiene un nivel medio, o sea, si vosotros estáis desarrollando una página web de utilización genérica en todo Internet, la mayoría de la gente no es experto usuario web, es decir, el nivel de informática, ¿vale? El nivel de desarrollo, no de desarrollo, sino de utilización web, es el del, lo que yo llamo el usosaurio, ¿vale? El usuario deja de ser un usuario para ser un usosaurio. El usosaurio, cuando se pierde en un menú o cuando el navegador le dice que tiene que instalar una fuente, ¿vale? Dice, ¿qué? Y apaga el ordenador. Ni siquiera cierra. O sea, es que, ¿qué he hecho? Y apaga el ordenador, ¿vale? Sin ser tan exagerado, gracias a Dios, hoy en día, pues la gente joven está mucho más habituado a esto, pero para bien o para mal, si estáis vendiendo algo en Internet, el poder adquisitivo todavía no lo tiene la gente joven, ¿vale? Entonces, hay que venderle a todo el mundo. No podéis permitiros el lujo de perder clientes, y como cliente me refiero a usosaurios, ¿vale? No que os vayan a pagar, evidentemente, a usosaurios por ahí adelante, ¿vale? Entonces, yo siempre recomendaba, antiguamente decía, mira, si vas a poner una fuente, es que me gusta la fuente Old Gothic, no sé cómo, porque es una fuente así como retorcida, muy bonita, y tiene hojitas en los lados para que quede bonita, y estoy poniendo un cuento y tal. En vez de eso, como el navegador cliente no la va a tener instalada, y es el navegador el que va a decidir qué otra fuente va a utilizar, ¿vale? Y cualquier parecido con la realidad va a ser pura coincidencia, ¿vale? Porque decide la que le dé la gana. Yo te aconsejo que te cojas un programa como el Photoshop, te hagas el título con la fuente, con el Gold Gothic no sé qué, lo metas como una imagen y le obligues a descargar la imagen y no la fuente, ¿vale? Y ya está, ¿de acuerdo? Hoy en día lo veremos, eso se consigue enseguida, en CSS. La verdad es que se estaban utilizando, no sé si pertenece a CSS2 o a CSS3, pero hay una etiqueta que se llama @font, ¿vale? Que os permite descargar fuentes como queráis, está en las transparencias de CSS, ¿vale? Y os permite descargar cualquier fuente para utilizarla solo con el navegador, sin intervención del usuario, y es una verdadera maravilla, ¿vale? Con lo cual, todo esto está obsoleto. Sin embargo, sí me sirve la etiqueta font para hablar del color, ¿vale? El color se le indica en HTML o en CSS como el resultado
de la composición de los tres componentes básicos. ¿Cuáles son los componentes básicos? Rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul. ¿Todos de acuerdo? Yo cuando era pequeño me enseñaron que los colores básicos eran el rojo, el azul y el amarillo. ¿No? Yo fui pequeño mucho antes que vosotros. La paleta de colores sí que es así. Sí. Sin embargo, os suena el RGB. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de colores, el reflejado y el proyectado, ¿vale? Cuando uno ve un color, mi camisa es blanca porque refleja toda la luz, ¿vale? Y son colores reflejados. Los colores básicos para colores reflejados son el rojo, el azul y el amarillo. El verde es la composición del azul y el amarillo, ¿de acuerdo? Cuando yo era pequeño no había monitores, ¿de acuerdo? Entonces no había colores proyectados. Por eso a mí me enseñaban que los colores básicos eran el rojo, el azul y el amarillo. Siguen siéndolo, ¿vale? Pero en colores reflejados. En los colores proyectados, ¿de acuerdo? Y se llaman proyectados porque en los cañones antiguos de colores se proyectaban los haces de electrones, ¿vale? En los colores proyectados, efectivamente, los colores básicos son el rojo, el verde y el azul, ¿vale? RGB, Red, Green, Blue, ¿de acuerdo? Entonces, en HTML, inicialmente, los colores se daban en la mezcla, en la composición de sus colores básicos en hexadecimal, ¿de acuerdo? Es decir, esto hoy en día también es obsoleto, pero si yo quiero poner esto en el color voy a hacer hasta aquí nada más. Si yo quiero poner el color en HTML, el color se indicaba en base a sus tres colores básicos y en hexadecimal, ¿de acuerdo? Entiendo que todos conocéis el sistema hexadecimal, pero si no lo conocéis, pues después del 9 viene la A, después la B, la C, la D, la E y la F. Se acabó. Una base como otra cualquiera, ¿de acuerdo? Pero no tiene mayor historia. Bueno, pues aquí había que poner los componentes en hexadecimal. Si yo quiero algo en rojo, nada más, pues los componentes en hexadecimal, en dos números hexadecimales, FF0000, ¿vale? Si yo hago esto, todo lo que viene afectado por esta etiqueta font aparecerá en rojo. Si yo lo he hecho bien, efectivamente, ese texto aparece en rojo, ¿vale? Hoy en día, con CSS, esto ya no hace falta ponerlo en hexadecimal. Ojo que es importante, yo sé que yo tengo evidentemente un perfil técnico y entiendo que vosotros también, porque para eso estáis en este máster, pero yo doy clase en algunos otros cursos de HTML y CSS, muchas veces en los que entra gente, cursos básicos, lógicamente, entra gente con perfil de diseñador, más que de técnico, ¿vale? Y se les hace hincapié en que los colores empresariales, los colores institucionales de las empresas hoy en día son fundamentales, ¿vale? Vosotros vais a hacer un diseño para una determinada empresa y lo primero que tenéis que hacer, al margen de resolver técnicamente lo que sea, es tener un conjunto de diseñadores, si no lo hacéis vosotros, que pidan el manual de imagen de empresa. ¿Cuál es el color de la empresa? El color institucional, cuáles son el logo, en fin, ¿vale? Hoy en día los colores institucionales o los dan o bien en sus componentes en hexadecimal o bien con sus componentes en decimal, ¿vale? En CSS es cierto que se pueden indicar estos mismos colores como RGB, ¿vale? RGB, y entonces se le da el número en decimal entre 0 y 255. Es el equivalente, pero en vez de en hexadecimal, en decimal. Sería el 255,00, ¿vale? Para el rojo. Yo nunca me sé estos colores, insisto, mi perfil es técnico, no el de colores. Yo lo que hago es, me sé el rojo, el azul y el verde, ¿vale? FFFF cada uno, ¿vale? Me sé otro que es el gris, no sé por qué, C0, 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 un plata raro. Y la gran ventaja de los editores modernos es que aquí pues yo uso el control E, por ejemplo, con estas cosas y voy buscando el color que quiero. Esto seguro que lo tiene, si no usáis el bracket, seguro que el editor que estéis usando tiene un equivalente. Pulsáis algún tipo de combinación de teclas y os aparece, ¿vale? Para
No, es que lo quiero en verdecito. Pues muy bien, pues mira, en verdecito es el 31 FF00. Cuando yo salvo esto, ahí aparece en verdecito. ¿Lo veis? Una chorrada como otra cualquiera, ¿vale? De hecho, en CSS3 hay una cosa un poquito mejor, eso sí lo he notado yo muchas veces, cuando yo daba cursos de estos, la gente me decía, no, pero además quiero que esto tenga un poco de transparencia y tal, ¿vale? En CSS3 el RGB permite un cuarto parámetro, ¿vale? Que es RGBA, que es la opacidad, la transparencia, ¿vale? Entonces se le dan los tres componentes y entre 0 y 1 la cantidad de transparencia que tiene ese determinado color, ¿vale? Lo cual es bastante útil. Vale. Bueno, como os decía, como veis, como motivos académicos para hablar de estas cosas vale, pero la etiqueta font también está obsoleta, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, o en desuso, con lo cual, pues, tampoco la vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, ahí tenéis las fuentes, etcétera, etcétera, los colores de un documento. Sí quiero hacer hincapié en los atributos genéricos que tiene HTML. La verdad es que ni style ni class me interesan mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es que no me interesan mucho, pero voy a volver sobre ellos en CSS, ¿de acuerdo? Pero sí me interesa indicaros el atributo ID, ¿vale? El atributo ID, que en HTML no tiene mucha historia, sí es importantísimo, igual que style y class en CSS, para indicar que un determinado elemento se ve afectado por un determinado estilo, ¿vale? Pero no solamente eso. En cuanto en JavaScript queréis manipular un elemento, tiene que tener un ID, ¿vale? Suena bastante razonable. Si yo entro en este aula y digo tú, ¿vale? Lo lógico es que no me haga nadie caso, ¿de acuerdo? ¿Cómo te llamas? Héctor. Si yo entro en clase y digo, oye Héctor, pues lo lógico es que Héctor mire para mí, ¿vale? Si en una página HTML queréis manipular un determinado elemento con JavaScript, ¿vale? Lo lógico es que tenga que tener un identificador para que yo pueda manipularlo. Mientras tanto, yo no puedo manipularlo, ¿vale? Por lo tanto, cualquier atributo, cualquier elemento que yo quiera convertir en un objeto manipulable, tiene que tener un atributo ID. Bien. Técnicamente, ahora que lo estaba diciendo, puedo sobrevivir sin los IDs, ¿vale? Es decir, yo puedo obtener referencias a los elementos a través de sus estilos, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo no os lo aconsejo, ¿de acuerdo? Si queréis manipular cuando veamos JavaScript un elemento, siempre a través del atributo ID. Técnicamente puedo obtener referencias a los elementos a través de otras características, pero bueno. El title es el texto típico que aparece cuando uno posiciona el cursor sobre un elemento, el típico texto de ayuda, ¿vale? Me voy a saltar estas dos transparencias ahora mismo, ¿vale? Y ya volveremos sobre ellas. Y voy a hablar rápidamente de listas y tablas para hacer un ejercicio y que no os tenga aquí con tanto, para que no empiece a haber cabezazos, ¿vale? Las listas no pasan de ser elementos de enumeración, ¿vale? Hay listas numeradas y listas no numeradas, ¿vale? Y hay tres tipos de listas realmente, y las listas descriptivas. A mí las listas descriptivas me parecen un error, las listas numeradas bien y no numeradas, bien afectadas por algún estilo decente, pues no quedan muy mal, ¿vale? Una lista numerada no es más que una enumeración de elementos en los que a través de la etiqueta UL/UL, perdón, he dicho numerada, la numerada es OL, no UL, ¿vale? Son exactamente iguales, como veis, pero la numerada es OL/OL. Lo que hay dentro es una enumeración de elementos, que cada elemento debe de aparecer entre LI y /LI, ¿vale? Mientras que las no numeradas son lo mismo, pero aparecen entre las etiquetas UL y /UL, ¿de acuerdo? A través de CSS, ya lo veremos, o a través del atributo type, se puede cambiar el aspecto que presentan con la viñeta típica de inicio, ¿vale? Y a través del atributo start, en las listas numeradas, se puede indicar el número en el que empiezan a contar, ¿vale? En una lista numerada, el atributo type puede indicarle que no solamente vaya con números, sino que sea con letras con números romanos o con letras, ¿vale? Etcétera, etcétera. No tiene mayor historia.
y las listas descriptivas, lo que pasa es que en vez de ser OL, UL, perdón, OL barra OL o UL barra UL, se ponen con DL barra DL y tienen este aspecto. Tienen este aspecto. Es se supone que se utilizan para glosarios de términos y aparece entre DT el término y entre DD y barra DD la definición de ese término, ¿vale? Es típico para un glosario, cosas de estas, ¿de acuerdo? Otra vez, esto, como veis, no afecta más que a la presentación, ¿vale? A mí, personalmente, no me gusta mucho porque la indentación de la definición es mucha, pero todo esto se puede cambiar con CSS, ¿de acuerdo? O sea que esto hoy en día no presenta ningún problema.